Gracias, Señor Jesús, porque nos permites compartir tu palabra, Señor, porque permites que nos reunamos con tu pueblo, Señor, virtualmente. Señor, yo te pido que, Señor, hasta donde llegue el consejo de tu palabra, sea que nos vean en vivo o que nos vean la predicación ya grabada, yo te suplico, Señor, que hasta donde lleguemos, tu Espíritu Santo lleve estas palabras, estos consejos, Señor, y que el pueblo de Dios sea edificado, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amada familia de familias, que me alegro que una vez más estás haciendo tu tarea de estar conectado, de estar recibiendo el consejo por medio de la palabra. Déjame bendecirte y decirte una vez más que eres un valiente de Dios, eres una valiente de Dios. Porque te sientas junto con tu familia y aprovechas este tiempo. Mira, este tiempo que estamos viviendo lo debemos de aprovechar al máximo, lo más que podamos, como hijos de Dios. Pero así es de que yo te bendigo en el nombre de Jesús y pues quiero decirte que estamos contentos pues porque el Señor ha estado permitiendo que podamos llegar hasta hogares y hasta lugares que nosotros ni nos imaginamos, ¿verdad? Pero es una bendición que tú estés ahí conectado junto a tu familia. Así es de que, amado hermano, yo te exhorto en el nombre del Señor Jesús que sigamos adelante. El Señor Jesucristo viene, preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Es lo que debemos de hacer, prepararnos, ¿verdad? Y no tener temor de la circunstancia, pero sí precaución, ¿verdad? Quiero en esta preciosa noche compartir un tema al que le he puesto por nombre: no permitas que tu amor hacia Dios disminuya. Fíjate qué interesante es poder entender que nosotros amamos a Dios. A ver cuántos de los que están aquí aman a Dios. Amén. Y cuántos de los que nos están viendo o los que nos están escuchando, sea por medio del internet, sea por la radio o por la televisión, cuántos aman a Dios. Y yo sé que tú ahí me vas a poner amén, yo amo a Dios, mi familia ama a Dios. Pero ¿qué pasa con el transcurrir del tiempo y empiezan a suceder problemas? Si no estamos bien sembrados, dice la Escritura que si no tenemos nuestras raíces, no están profundas y no están tomando el alimento necesario, la plantita se puede morir, ¿verdad? De hecho, así dice la Escritura que parte de la semilla cayó entre pedregales, ¿verdad? Y como no tenían un lugar sólido para crecer, se murieron al salir el sol. Parte cayó entre espinos, ¿verdad? Entre espinos, y que cuando la planta, la semilla crece, las espinas, que es figura de los problemas, por eso quiero, de ahorita no me vas a ir porque estás moviendo la cámara, amor. Cuidado, ¿ok? La figura de las espinas son los problemas que hay alrededor. Dice que ahogan la palabra, ahogan la semilla y la plantita no nace, no crece. Entonces, es bien importante que nosotros meditemos en lo que está pasando. Y por eso es de que yo ponía acá en un pensamiento. Hay algunos cristianos, no todos, pero hay algunos cristianos que debido a las circunstancias externas son afectados en su interior. ¿Cómo? Esto pues ya lo entendemos, pero lo quiero explicar en detalle lo que decía, porque cuando la semilla, que es la planta que va a crecer, cae entre espinos, que es figura de los problemas, las dificultades, por lo que está sucediendo externamente se afecta su interior. Entonces, y esto da como resultado algunas cosas. Da como resultado debilidad espiritual, ¿verdad? Cuando el exterior afecta a tu interior, ¿verdad? Da como resultado debilidad espiritual, adormecimiento espiritual, el no querer ni poder servirle a Dios como al principio. Escúchame esto, no, porque hay muchos que le están sirviendo a Dios, pero le estaremos sirviendo como al principio. Y por último, poco amor hacia Dios. Entonces,
yo quiero, aunque las cuatro están relacionadas y vamos a tocar algunos puntos en lo que vamos a ver hoy, quiero enfatizar el poco amor hacia Dios. Entonces, ya vimos que por el poco amor hacia Dios, o por qué hay poco amor hacia Dios, debido entonces a las circunstancias exteriores, los problemas, las dificultades, ¿verdad? Como esta pandemia está, pero específica, es especial para querer destruir el amor de los hijos de Dios. Y te voy a explicar por qué. Porque ya no hay reuniones, ya no hay ese compartimiento entre hermanos y hermanas, entre congregación, presencialmente. Virtualmente sí hay, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el amor empieza a menguar. Entonces, no permitamos, amados hermanos que me están viendo, no permitamos que las circunstancias externas hagan que nuestro amor hacia Dios disminuya. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos algunos factores que atacan el amor de los cristianos hacia Dios. Y antes de... bueno, y quiero ponértelos en perspectiva para que los veamos y que podamos nosotros entender si de repente nosotros estamos siendo atacados por algún factor que esté haciendo menguar nuestro amor. Por eso te preguntaba al principio si tú amas a Dios. Claro, todos decimos que amamos a Dios, pero tenemos que comparar nuestro amor, tenemos que equiparar nuestro amor en cómo estamos. Y para eso, ¿qué mejor que la preciosa palabra del Señor? Entonces, ¿qué factores atacan el amor de Dios? Y uno de ellos, el primerito de ellos, lo encontramos nosotros en Mateo capítulo 24 y verso número 12. Es un pasaje que ya nos conocemos de memoria y dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Miren lo que está pasando aquí alrededor, ¿verdad? Alrededor de nosotros está empezando a haber caos, ¿verdad? Está empezando a haber problemas. La maldad se está desatando, la iniquidad se está moviendo con libertad, ¿verdad? Porque de verdad nosotros aunque a nosotros, y espero que a ninguno de ustedes les haya tocado nada así en carne viva, pero hemos visto cómo se está poniendo un caos alrededor de la nación, en diferentes ciudades, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de procurar? ¿Qué es lo que nosotros debemos de ver? Que nuestro amor no se enfríe. Ahora, quiero, antes de darte el significado en griego, porque es bien impresionante el significado en griego, quiero ponerte este ángulo de este verso. Debido al aumento de la iniquidad. En otras versiones dice, por causa de la multiplicación de la maldad. A causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pongamos el ejemplo de la pandemia. Eso es una cosa mala, pero es algo que fue planificado para que hiciera mal. Entonces, cabe cabal en este verso que entonces a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? No porque se enfermen, sino porque aislados dentro de sus casas, no salen, no se congregan. Entonces eso causa que el amor de muchos se enfríe. Y entonces es de que nosotros aprendamos a pedirle al Señor que nuestro amor esté fuerte, que no haya nada que nos impida amar al Señor. Ahora, cuando vemos nosotros el significado de la palabra iniquidad, mira, yo me dediqué a esto, ya lo he enseñado yo antes, pero quiero volvértelo a marcar para que veamos cómo es de impresionante y la palabra es bien poderosa, porque iniquidad es una palabra en griego que se dice anomía, que lo primero que significa es ilegalidad, por causa de la ilegalidad. También dice violación de la ley, significa esta palabra. Significa maldad, impiedad, infracción de la ley, transgresión. También significa hacer todo lo contrario a la ley. Pero la palabra que más me llamó la atención, el significado que más me llamó la atención es revuelta contra la ley.
Ahora, esta palabra revuelta, cuando tú y yo la buscamos en el diccionario normal, revuelta significa alteración o cambio. Entonces, cuando nosotros vemos esto, a mí me sorprendió, porque entonces si nosotros ponemos ese significado en el verso sería a causa del cambio de ley, el cambio de ley, el amor de muchos se enfriará. Qué impresionante. Y eso es lo que hemos visto nosotros desde los años 60, 70 para acá. Hemos visto cómo la ley ha ido cambiando, por ejemplo, en esta nación y en muchas naciones del mundo, ¿verdad? Que dan paso a cosas ilegales, a cosas que no están permitidas según la palabra de Dios, según el Señor lo estableció. Entonces sacaron de Dios de las escuelas, sacaron a Dios de los lugares públicos, ¿verdad? Quitaron los 10 mandamientos, ¿verdad? Que es una figura, pero lo quitaron, como quien dice que no se quieren basar en nada de lo que sea Dios, ¿verdad? Aprobaron y legalizaron el aborto, ¿verdad? Aprobaron y legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo, y así han ido cambiando las leyes y no sabemos cuánto más van a seguir cambiando. Pero ¿qué es lo que va a provocar eso en el final de los tiempos? Va a provocar que el amor de muchos se enfríe al ver, al percibir, al sentir esa maldad. De hecho, nosotros vemos un ejemplo pero bien marcado en Lot. Lot estaba en la llanura de Sodoma, que era una llanura próspera. La característica de Sodoma es que era un lugar próspero. Ahí había prosperidad. Pero obviamente la prosperidad no era ni venía de parte de Dios. Porque ahí hacían cultos paganos, sacrificaban niños, hombres entre hombres se metían, mujeres entre mujeres se metían. Entonces había un desorden y un caos total en ese lugar. Y Lot estaba ahí. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no salió? ¿Por qué razón Lot, si él dice la Biblia que el justo Lot se afligía todos los días, se sentaba a las puertas de la ciudad, quizás no quería estar ahí adentro por todo lo malo que había, pero fácil, ¿verdad? Si tú tienes una piedra dentro del zapato, te desamarras el zapato, sacas la piedra y te lo pones otra vez y se acabó el problema. Ahora, aquí debemos de entender, y debemos de entender que él no salía de Sodoma. Fue tan impresionante esto, hermano, y todos sabemos el relato bíblico de que tuvieron que llegar ángeles de Dios a sacar a Lot y a sus hijas. Y todavía los ángeles le dicen, ¿tiene más familia? Sí, tengo unos hijos. No, los hijos no pudieron salir. Solo salió su esposa y sus 2 hijas. Y bueno, que ni tal vez salieron de Sodoma, pero Sodoma no había salido de ellas. Tanto así que la mujer de Lot ve para atrás desobedeciendo el mandato de Dios por medio de los ángeles, y ustedes saben lo que pasó. También saben lo que las hijas le hicieron a Lot, ¿verdad? Una cosa terrible. Ahora, quiero marcar esto porque el Señor Jesús con sus propias palabras dijo que será como en los días de Lot. Entonces aquí nosotros vemos que había ahí el amor se había enfriado el amor de Lot hacia Dios. ¿Por qué? Porque seguía metido ahí en esa ciudad, ¿verdad? Pero lo hermoso o lo interesante o lo precioso que nosotros vemos es de que en los días de Lot Dios se manifestaba con una ayuda angélica. Entonces quiere decir de que en este tiempo nosotros vamos a empezar a recibir y a percibir una ayuda de ángeles. Van a empezar a bendecirte, van a empezar a ministrarte. De hecho, la Biblia dice que nosotros, o más bien dicho que los ángeles, dice que son ministradores de aquellos que han de heredar la gracia. O sea, nosotros. O sea, es para nosotros esa bendición. Esa ayuda por medio de los ángeles. Incluso puede ser que un ángel te haya ayudado y no reconociste que era un ángel. Pero, porque así dice la Biblia, muchos que son buenos hospedadores, dice, han hospedado ángeles sin saberlo. Dice, ¿por qué? Solo porque no tenían sus alas extendidas, ¿verdad? Aunque hay muchos que dicen que los ángeles no tienen alas y que porque son pichones. No, esto no lo dicen, pero que porque son como nosotros, solo que, bueno,
yo pudiera decir, pensar de que tal vez solo tienen 2 alas, tal vez no tienen más de 2. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque si la Biblia dice en el Salmo 91 que nosotros nos refugiamos debajo de las alas de Jehová, ¿verdad? Del Altísimo, debajo de sus alas, ahí, en la sombra que hacen sus alas, si Él tiene alas, todo su ejército debe tener alas también, pero bueno, eso es algo para que nosotros podamos platicarlo quizás después, ¿verdad? Entonces vemos aquí que a causa de la multiplicación de la maldad. Pero entonces, así como está aumentando el pecado, la gracia de Dios también está aumentando. La gracia del Señor aumenta y aumenta. Y por eso nosotros, como dice Primera de Pedro 1:13, tenemos que poner, dice, nuestra esperanza en la gracia que vendrá. Es una esperanza familiar la que nosotros tenemos y la que yo te exhorto en tu corazoncito para que tengas esa esperanza en el Señor. Entonces ya vimos que uno de los factores que atacan el amor de los cristianos es la multiplicación de la maldad, pero quiero que lo entendamos de esta forma. El cambio de leyes. Cuando hay un cambio de leyes, qué impresionante esto. ¿Qué otro factor tenemos? Acompáñame a Lucas capítulo 7 y verso número 47. Dice, por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Qué impresionante este ángulo. Yo no lo había entendido así hasta que el Espíritu me lo habló, me lo enseñó. Entonces, por falta de perdón, no hay un suficiente nivel de amor, o el amor empieza a decaer cuando no hay perdón. Y eso es bien tremendo, porque ¿cómo está tu nivel de perdón, amado hermano, amada hermana? ¿Cómo está tu nivel de perdón? Te hicieron algo hoy y perdonas, pero perdonar es olvidar, no es decir, si yo te perdono, pero nunca voy a olvidarlo. No, entonces no estás perdonando. Te hicieron algo hace 50 años y todavía te despiertas ahí enojado, ¿verdad? No. Aquí, ¿y qué es lo que pasa? Entonces, cuando no hay perdón, por la falta de perdón, tu amor hacia Dios empieza a disminuir y a veces no lo notas. Piensas que estás igual, pero no. Y por el simple hecho, fíjate, por el simple hecho de no perdonar, o de no pedir perdón, porque aquí pongámoslo en general, ¿verdad? El perdón. Qué impresionante. Entonces, por la falta de perdón, el amor empieza a disminuir. Que Dios nos ayude. Yo creo que en este tiempo deberíamos nosotros de ponernos a cuentas hasta donde nos sea posible con quienes tengamos que ponernos a cuentas, ¿verdad? Del mismo apóstol Sergio Enríquez, nuestra cobertura, hemos aprendido, porque él lo ha enseñado de esta manera, y que no necesariamente es de que tengamos que llegar y compartir, ¿verdad? Otra vez y estar así unidos. No, sino que simple y sencillamente perdonar. Así como Jacob y Esaú, ¿verdad? Jacob y Esaú se perdonaron, ¿verdad? Hubo una reconciliación ahí, pero no estuvieron juntos. Cada quien agarró su camino, ¿verdad? Como también Pablo, ¿verdad? Que tuvo conflicto ahí con algunos consiervos, ¿verdad? Pero se vieron, se perdonaron y cada quien tomó su camino. No quiere decir de que no se hayan perdonado. Incluso, ¿verdad? Ustedes saben que tuvo un encuentro ahí fuerte con el apóstol Pedro, pero eso no quería decir, ¿verdad? Cada quien sirvió en el área que le tocaba. Entonces, tú y yo lo que tenemos que hacer es pedir perdón y dar el perdón que nos soliciten. ¿Para qué? Para que nuestro nivel de amor no venga, porque ese es un factor que ataca el amor de los hijos de Dios. Vamos a ver qué otro factor. La mezquindad, mira este verso. La mezquindad ataca el amor de los hijos de Dios. Y quiero que leamos este verso. Marcos capítulo 10 y verso 21 en adelante. Dice, Jesús mirándolo lo amó y le dijo, mira qué hermoso cómo describe el Señor. Porque aquel joven que llegó con el Señor Jesús, ¿verdad? Solo que no puse todos los versos porque es muy largo. Pero dice que aquel joven que quería estar con Jesús, ¿verdad? Le dijo, bueno, tienes que hacer esto, tienes que guardar la ley. Sí, eso lo he hecho desde mi juventud, desde mi niñez lo he hecho.
Entonces dice no le dijo mentiroso, no lo hace, sino que dio a entender que sí, porque aquí dice Jesús mirándolo, lo amó, como quien dice, está diciendo la verdad. Y lo amó, dice. Y le dijo, una cosa te falta nada más, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Qué impresionante. Fíjate que el llamado del Señor aquí, cuando vemos cómo está escrito, por eso debemos de ponerle atención a la palabra. Dice, ve y vende cuanto tienes y da. No dice, y dalo a los pobres. Como quien dice, todo lo que tienes. No. No le estaba diciendo el Señor todo, porque el Señor tampoco es injusto. Sino que Él le dijo, da a los pobres. Como que de todo lo que tienes, da una parte. Y ven y sígueme. Entonces veamos el verso 22, que es, pero Él, dice, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Aquí, déjeme que piense de dos maneras. Una es que no entendió correctamente. Él pensó que había que darlo todo. No, aquí dice, da una parte. ¿Qué? Lo que tú sientas en tu corazón. Y la otra es que, por eso puse mezquindad, porque ni siquiera un poquito quería hacer. Ni siquiera un poco de lo mucho que tenía quería él dar. Entonces ahí sí había un problema. Por eso es de que el Señor Jesús, en la parte final de los versos, no sé, Jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. La cosa se pone seria. Porque aquí es donde el Señor Jesús más adelante dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, al reino de Dios. Qué difícil. ¿Pero por qué? Porque tienen puesto el corazón y la mente y los deseos en las riquezas nada más. No que las riquezas sean malas. Porque la prosperidad, Dios puede bendecir y prosperar a sus hijos. Abraham era un hombre increíblemente próspero. Jacob eran increíblemente prósperos. Pero ellos amaban a Dios. El factor determinante sería, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces debemos de ver cómo está nuestra alma. Porque si nosotros no somos capaces de dar lo que nos toca, puede ser que haya mezquindad en nosotros. Aquí me metí a un problema, ¿verdad? Porque hay muchos que saben que tienen y pueden dar y no lo hacen. Y me estoy refiriendo no solo a su tiempo, a su esfuerzo, a su intelecto, a lo que usted puede hacer, sino también a su economía. Hay quienes saben, pero aún así no cumplen con los principios bíblicos que hay que cumplir. Entonces puede ser que haya mezquindad. Aquí lo que le pasó a él es que él tenía todo el recurso, pero ni siquiera un poco quiso dar. Ahora, fíjese que mezquindad yo lo fui a buscar en el diccionario porque yo pensaba, bueno, porque es la avaricia que tiene. No era avaricia. La codicia tampoco, pues porque él tenía. Entonces dije, ¿qué pudiera hacer? Entonces mezquindad, dije, voy a ir a buscar qué significa. Y mezquindad lo que significa es falto de generosidad y nobleza de espíritu. Quiere decir que estas dos características casan cabal en este joven. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Qué fue lo que pasó aquí? El joven, si nos damos cuenta, dice que el Señor lo amó. O sea que el amor estaba ahí. Ahí estaba el amor de Jesús dispuesto para él. Él había cumplido todos los mandamientos, dice, yo los he cumplido todos desde mi juventud, desde mi niñez. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Cuando él entendió lo que tenía que hacer, que no hacía, su nivel de amor empezó a descender y por eso dejó de seguir a Jesús. Hermano, hay muchos que por causa de esto, hermano, el amor de ellos hacia Dios empieza a menguar.
y hermano, y pueden ser hasta activos en la casa de Dios, activos en muchas otras cosas, pero cuando se hablan de estos temas, ay, ahí está el dolor, ahí está la llaga que les empieza a picar, ¿verdad? Y se sienten acusados, de plano que lo dijo por mí, pues ni modo, ¿y por quién más va a ser? Por aquellos que no lo hacen. Pero como tú eres un pueblo bendecido, un pueblo agradecido con Dios, que tú sí lo haces, aunque no todos me digan amén, ¿verdad? Amén. Aleluya. Entonces, veamos, acompáñame, vamos a ver qué otra cosa más, qué otros factores hay que atacan el amor de los cristianos hacia Dios. Y este es impresionante, porque, miren, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y verso 28, yo le invito para que usted lea todo el capítulo 1. Ahí vemos, está, hermano, increíblemente marcado, características. Ahora, pero básicamente del 28 en adelante nosotros vemos 21 características de aquellos que no tuvieron bien reconocer a Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué factor aquí afecta el amor, para que el amor hacia Dios empiece a disminuir? Cuando no se reconoce a Dios. Pero esto nos habla entonces aquí de puro humanismo. El querer hacer las cosas sin Dios. Yo puedo hacerlo, no necesito de Dios. Dios no existe, o si existe no quiero tomarlo en cuenta. El no reconocer a Dios. Entonces, Romanos 1:28 dice, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Hermano, y empieza a mencionar unas cosas, pero terribles, por no querer reconocer a Dios. Y dentro de todas estas características, siempre en el capítulo 1, pero en el verso 31 dice, que son sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor. Entonces, por eso fue que agarré este pasaje, porque yo lo invito para que usted lo lea este capítulo, el capítulo 1, y se puede dar cuenta, y es como que si estuviéramos viendo las noticias de este presente. Ahí está marcado realmente el mover, todo lo que se está moviendo en las sociedades, entre comillas, modernas, ¿verdad? Que las sociedades modernas son tan modernas que más bien dicho, no quieren, han puesto y han alejado a Dios y no le reconocen a Dios. Entonces el problema, ahí vemos varios problemas, que uno dice que no quisieron reconocer a Dios, no le quisieron adorar a Dios como creador, sino que prefirieron adorar a las criaturas, a lo creado, es decir, a ellos mismos, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios les entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¡Qué cosa más terrible! Pero entonces, todo eso hace, cuando no se reconoce a Dios, el amor empieza a disminuir. ¡Qué cosa más terrible! Qué cosa más terrible, porque no es como empezamos nuestra carrera, amado hermano, amada iglesia, sino que es como la terminamos. Yo no sé cuánto tiempo más nos falta o cuánto tiempo más tendremos, ¿verdad? Pero estoy seguro que Jesucristo viene pronto, viene ya. ¿Y cómo vamos a terminar nuestra carrera? ¿Qué le vamos a presentar al Señor? ¿Cómo van a ser nuestras obras últimas? ¿Será que van a ser mejores que las del principio cuando nos convertimos? Que Dios nos auxilie en este tiempo, amado hermano, amada hermana que me estás viendo. Yo te invito para que no dejes que tu amor hacia Dios empiece a disminuir. Pastor, no, si yo amo a Dios, sí, pero como al principio. ¿Lo sigues amando como al principio de tu carrera, como al principio cuando lo conociste, cuando entró en tu corazón, cuando sentiste esa alegría de que Dios estaba contigo? Entonces, el no reconocer a Dios es un factor que hace que nuestro amor hacia Él disminuya. Debemos, dice, reconozcámoslo en todos nuestros caminos. Reconozcamos al Señor en todo lo que hacemos, sí, hasta cuando te levantas, porque respiras, porque puedes abrir tus ojos, puedes mover tus manos, tus pies, todo, puedes usar tus pulmones, no sabes cómo, pero ahí están funcionando tus pulmones, está funcionando tu cerebro, todo. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. Ok, veamos otro factor.
¿verdad? Y en 2 Timoteo capítulo 3 y verso 1, aquí ya no son 21, aquí vemos 18 características. Qué impresionante, ¿verdad? Porque el 18 es figura de 6 por 3 o 6, 6, 6, ¿verdad? Entonces dice aquí, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La exhortación del apóstol Pablo a Timoteo le dice, mira, en los últimos tiempos vendrán cosas difíciles, vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán, ¿verdad? Yo no lo puse todo, pues porque son 21. Quiero marcar el versículo número 3. Dice, los hombres serán sin amor. Oh, entonces quiere decir que una característica de los últimos tiempos es de que el amor hacia Dios va a disminuir. Por eso es de que, mire, por eso es de que la Escritura dice, ¿hallará fe el Hijo de Dios cuando venga? Sí, pastor, pero eso no es lo mismo que el amor. Pero es que si tú no tienes fe, no puedes amar. Amén. Te voy a decir algo. La Biblia dice que si tú no amas al hermano que ves, que puedes tocar, que puedes convivir con él, si no lo puedes amar a él, mentira que puedes amar a Dios que nunca has visto. Por eso es de que entonces se necesita fe. Hallará fe, entonces está involucrado con la fe, con el amor, ¿verdad? Hallará fe, entonces por causa de que estamos viviendo en los últimos tiempos, de seguro que el amor de muchos se ha enfriado. Dios quiera que esta palabra llegue a tiempo a los corazones para que se despierten, para que renazca una vez más dentro de ellos esa pasión de amar al Señor como al principio, de buscarlo, de servirle, hermano, de entregarnos con pasión por el Señor, hermano, de ya no tanto usar nuestro cerebro para pensar, sino que hermano, darnos al Señor por completo, que nada nos impida servirle al Señor, que nada nos impide entregar nuestra vida al Señor. Lo que somos, lo que sabemos y lo que queremos ser están en la persona maravillosa del Señor Jesucristo, y ahí, hermano, con Él es que queremos estar. Pero entonces tenemos que aprenderlo a amar y no dejar que estos últimos tiempos envuelvan nuestra vida como para que nuestro amor empiece a disminuir. Ahora bien, ahora que ya entendimos, se lo pongo ahí en pantalla, habiendo entendido que el enemigo lo que quiere es atacar, es el amor de los hijos de Dios el amor de los hijos de Dios hacia Dios. Entonces quiero que veamos algunos ejemplos, ¿verdad? Quiero que veamos algunos ejemplos que la palabra del Señor nos da. Empecemos, Apocalipsis capítulo 2 y verso número 1. Mire este verso, Dios mío. Yo sé que usted ya lo ha leído, ya lo ha escuchado, lo ha estudiado. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí está el Señor Jesús, ¿verdad? Está el apóstol Juan, hermano, en la isla de Patmos cuando recibe esta visión, esta visitación del Señor Jesús, y se le presenta con 7 candeleros y 7 estrellas. ¡Qué visión más impresionante! Dice que cuando lo ve, dice, él estaba vestido de lino fino con un cinto de oro en la cintura. Dice, oh, era impresionante aquella visión. Dice que cuando él se volteó para ver quién le estaba hablando, hermano, quién le estaba, cuando lo vio al Señor, dice que él cayó como muerto. ¿Qué cayó como muerto? Déjeme decirle, se murió. Él cayó, hermano, y se murió. Y llega el Señor Jesús, mire, Juan, es que eso hasta me emociona porque Juan, hermano, ya anciano, dice, ya anciano, ¿verdad? Recibe esta visión, pero Juan ya anciano, hermano, ve los pies del Señor Jesús, porque él estaba postrado, y ve cuando se acerca y dice, y lo toca el Señor, y le dice, no temas, yo soy el que estuve muerto y que ahora estoy vivo y jamás vuelvo a morir, levántate. Y dice que en ese momento él recibió la vida y se levantó una vez más. Aleluya, qué hermoso encuentro. Hermano, mire, yo siempre tal vez yo soy demasiado, me imagino mucho las cosas, ¿verdad? Pero déjeme que piense un poco, ¿verdad?
Cuando el Señor Jesús lo vio ya anciano, hermano, lo haber recordado jovencito cuando se le recostaba en su pecho. Y el apóstol Juan, cuando mira al Señor Jesús glorioso como no lo había visto antes, ha de haber dicho, cómo quisiera recostarme en su pecho una vez más. Ay, hermano, miren, no hay nada mejor que la hermosa y preciosa presencia del Señor Jesús. Era cuando el Señor Jesús llega a tu corazón, te cambia por completo, hermano. Por eso, hermano, hay promesas tan hermosas de la boca del Señor Jesús. Por ejemplo, una de mis favoritas, ¿verdad? Que dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En palabras del Señor Jesús, dando esas promesas, pero poderosas, hermano, que si nosotros las tomamos y las recibimos con fe, aleluya, nuestra vida va a cambiar por completo. Ahora, Apocalipsis 2:1, escríbele al ángel de Éfeso. ¿Por qué Éfeso? ¿Por qué Éfeso? ¿De dónde surgió? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las 7 estrellas y cuáles son los 7 candeleros? Bueno, ahí está en la palabra. Apocalipsis 1:20 dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, los pastores, ¿verdad? Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Quiere decir que el mensaje va dirigido al pastor, pero obviamente, como es el pastor, también va dirigido hacia toda su congregación. Ahora, entonces aquí la cosa se pone bien interesante porque las 7 iglesias o los 7 pastores son 7 características que los hijos de Dios pueden tener. Unas hay que desecharlas y una hay que atesorarla y lograr tenerla. Ahora, ¿por qué razón? Ahí tenemos, miren, no me daría tiempo de poder hablar de todas las 7, pero lo vamos a hacer tal vez en otra oportunidad. Pero debemos de poner atención. Te voy a hablar nada más de una, de la iglesia a Éfeso, porque eso fue lo que el Señor habló a mi corazón. Entonces, sí, Éfeso del diccionario Thayer significa permitir. O quiere decir de que esa era una iglesia donde se permitía todo. Y hermano, y es terrible, pero en un lugar donde se permite todo, ahí se vuelve terrible la cosa. Quiere decir que el ángel, el pastor de esa iglesia, permitía todas las cosas. Permitía que hubieran cosas malas, permitía que hubieran cosas buenas, pero eso no quiere decir de que se permitan las cosas malas. Dejaba que los que andaban en pecado sirvieran. No, si es que la cosa se pone terrible. Hay muchos que le sirven a Dios en pecado. Eso ya debería de haber temor de Jehová, que caiga temor de Jehová para que no lo hagan de esa manera. Entonces, Éfeso era una iglesia que permitía. Pero ¿qué otras cosas permitía? Y es aquí donde nos vamos a ir metiendo en la palabra. Y quiero que veamos cómo es la descripción que se da de la iglesia de Éfeso. Y vamos, pues, Apocalipsis 2:2. Voy a leer las características. Yo conozco tus obras. Esto me habla a mí del servicio. Quiere decir que era una iglesia que servía. Y déjeme decirle, se veían las obras. Se veía el servicio que hacían. Ay, cuidadito aquellos hermanos que se ven las obras. Hermano, por favor, yo quiero que me entienda aquí en el concepto que se lo quiero enseñar. Pero tenía obras, tenía un buen servicio, pero permitía otras cosas. Ay, qué cosa más terrible. Hay quienes quieren servir para muchos, para callar su conciencia, porque no viven en santidad delante de Dios. Porque no buscan el consagrarse, aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Amén, sí, Señor. Ay, ay, ay. Padre Santo, ya solo 15 minutos me quedan, creo yo. Ok. Dice,
Yo conozco tu fatiga. Es decir, que se esforzaban en hacer las cosas. No eran de aquellos que decían, haga esto. No, yo no quiero, yo no. No, ellos, yo lo hago, iban y lo hacían. Y hasta hacían extra. Pero permitían cosas que a Dios no le agradaban. Fíjese, aquí estamos viendo que era una iglesia que servía y era una iglesia que se esforzaba. Esforzarse es hacer más de las fuerzas. Mire, yo conozco tu perseverancia. Yo fui a buscar cuáles eran los sinónimos de perseverancia. No los antónimos, ¿verdad? Los antónimos es lo contrario, pero los sinónimos es lo parecido a la perseverancia, es la firmeza. Quiere decir de que eran firmes, estaban ahí bien parados. Y a sus órdenes, jefe, y ahí, pero bien parados. Y eran constantes. Pero permitían que el enemigo les pusiera cosas en su mente y en su corazón. O sea que no basta con servir, no basta con esforzarse, no basta con ser firme y constante. No debemos de permitir que el enemigo ensucie nuestra vida. ¿Qué más? Y yo conozco que no puedes soportar a los malos. Ay, eran celosos de Dios. Celosos de Dios. Es decir, hermano, no soportaban que alguien estuviera haciendo algo malo porque, hermano, qué cosa más terrible. Pero ellos permitían cosas malas. Permitían hacer cosas malas. Y me estoy basando en el concepto de que Éfeso significa permitir. ¿Qué más? Mire, ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Ay, quiere decir que tenían sabiduría y discernimiento. Mire, muchos este verso también lo ocupan para decir que los apóstoles no están para este tiempo. Sí, hermano, si está en el Apocalipsis, quiere decir que hasta el final se va a ver esto. Dice, has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has sometido a prueba, quiere decir que unos no y otros sí. Quiere decir que el ministerio apostólico sí es para este tiempo, pero no estoy hablando de eso, solamente se lo quiero poner ahí como una perla de entendimiento, entiéndalo, una perla de entendimiento. Entonces, tenían sabiduría y discernimiento, pero permitían cosas que a Dios no le agradaban. ¿No será que tal vez habrá mucho pueblo de Dios que, hermano, es lindo para el servicio y hermano y qué hermoso, pero permiten en su casa cosas que a Dios no le agradan? Permiten que en su vida personal, hermano, pasen cosas que a Dios no le agradan. ¿Qué otra cosa? En Apocalipsis 2:3 dice, tienes perseverancia, lo repite 2 veces. Quiere decir que eran bien firmes y constantes, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice en 1 de Corintios 15:58, dice, permanezcan firmes y constantes, dice, en la obra, en el servicio a Dios. Hay una versión que a mí me gusta mucho, dice, amados, como la victoria es segura, permanezcan firmes y constantes en la obra del Señor. Qué hermoso, como la victoria es segura. Entonces, hermano, qué descripción la que hacían de Éfeso, pero permitían cosas que a Dios no le agradaba. ¿Qué más? Dice, yo sé que has sufrido por mi nombre. Hermano, eran valientes. Eran valientes. Hermano, eran valientes, pero permitían cosas que a Dios no le agradaban. ¡Qué cosa más terrible! ¿Qué más? Dice, y sé que no has desmayado, o sea que eran fuertes, a pesar de los problemas de la persecución. Hermano, eran fuertes. Pero el problema de Éfeso, aunque aquí, mire, hermano, califica como para ser de las mejores iglesias. De las mejores, califica para ser de las mejores, pero siempre hay un pero, ¿verdad? Amén. Siempre hay un pero, y el pero está en Apocalipsis 2:4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Ay, 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 Dios mío. Teniendo una descripción tan hermosa, pero permitió que el enemigo hiciera que disminuyera el amor de ellos hacia Dios.
Eso es lo que está pasando en este tiempo, que mucho pueblo de Dios ha disminuido en su amor hacia el Señor, y eso es lo que tenemos que evitar, amados hermanos. Tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, no permitas que tu amor hacia Dios disminuya, sino que antes, hermano, haz crecer ese amor, que se mantenga esa llama encendida dentro de ti. Ese amor tuyo hacia Dios. Que Dios nos ayude a que nuestro amor hacia Dios nunca disminuya. Ahora, en Apocalipsis 2:4 dice, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. La palabra dejado se dice en el griego afiemi. Y esta palabra significa permitir. Otra vez lo vemos, ¿verdad? Quiere decir de que Éfeso era una iglesia que permitía y permitía, aunque tenía cualidades tan hermosas. Permitía. ¿Qué permitió? ¿Qué permitió? Que su amor disminuyera, que su amor hacia Dios. Mire, la versión Dios habla hoy dice, quiero que me ames como al principio. Ay, hermano. Mire, cuando Dios ya nos dice eso, quiero que me ames como al principio. Vayámonos un poco más para atrás, como cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Se lo dijo 3 veces. Bueno, significa permitir. Mire, significa dejar. ¿Dejar qué? ¿Verdad? Abandonar. ¿Abandonar qué? El amor hacia Dios. Descuidar. ¿Descuidar qué? Descuidar su amor. Hermano, entonces es impresionante. Muchos por puro descuido, su amor hacia Dios ha disminuido. Quisiera que ahí en tu corazón tú te respondieras. ¿Tuviste algún encuentro con el Señor hoy? ¿Tuviste alguna cita con Dios hoy? ¿Cómo así, pastor? A través de la oración, como te enseñé. ¿Leíste la palabra hoy? ¿Meditaste en la palabra del Señor? ¿Leíste el verso del día que la pastora te envió? ¿O solo lo abriste y nada más no lo leíste? ¿Tuviste ese altar personal con el Señor? ¿O estás descuidando tu amor hacia Dios? No estoy diciendo que no lo ames, pero tal vez no lo amas como al principio. Ahora, ¿cómo se recupera el primer amor? Porque esa es la pregunta, ¿verdad? Mire, aquí está. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda. Recuerda, esa es una de las primeras cosas. Por eso es que el Señor Jesús, en la administración de la Santa Cena, en la administración del pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, esa administración preciosa a nuestra vida, hermano, lo primero que dice es, haz memoria, hazlo en memoria de mí, recuerda. Recuerda, hazlo en memoria de mí. Qué importante entonces es recordar las cosas que Dios te ha dado, las cosas que Dios ha hecho por ti. ¿Por qué? Porque eso entonces va a ir a hacer permanecer tu amor, pero que tu amor crezca y se desarrolle. Recuerda entonces, arrepiéntete es otra cosa. Arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Mira qué fácil, haz las obras que hacías al principio. Entonces, aquí me llama que es una acción, son 2 acciones y una decisión. 2 acciones y una decisión. Tú vas a saber qué vas a hacer a partir de hoy. Tú vas a saber porque tú sabes que el Señor te está hablando, que tal vez lo habías dejado de amar, habías hecho promesas, sí, Señor, hoy sí lo voy a buscar, hoy sí voy a servir, hoy sí voy a hacer esto, hoy sí voy a hacer lo otro. Pero no lo haces. Pero ahora el Señor nos está dando una oportunidad a todos. Y aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Dice, haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepentieres. Si no te arrepientes. Entonces, amado hermano, yo creo que la cosa aquí se pone, entonces, tremenda. Y nos deberíamos de hacer una pregunta. ¿Cómo hacer las obras del principio? Pues con amor, ¿verdad? Teniendo amor. Y quiero que veamos esto. Efesios 1:4.
Mire, aquí está otra vez la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Porque los efesios son de Éfeso. Ahora recuérdese de que Éfeso era una iglesia, era un territorio donde se le rendía culto a Diana de los Efesios. Un tremendo ídolo que estaba ahí. Tremendo ídolo, hermano. Un tremendo ídolo que le rendían culto. Tanto fue así, hermano, que cuando Pablo fue a predicar ahí, hermano, se armó un gran conflicto, un gran problema, ¿verdad? Porque no le querían rendir culto a Diana de los Efesios. Y como los que estaban ahí no eran tanto porque le rindieran culto, sino porque les daba ganancias, ¿verdad? Vendían estatuas, ídolos de Diana de los Efesios. Tanto es así, ¿verdad? Que incluso, hermano, hay los escritos de Policarpo, ¿verdad? Policarpo era un cristiano de antiguo, como contemporáneo de Flavio Josefo, o quizás por ahí, ¿verdad? Pero en uno de los escritos de Policarpo dice de que una vez el apóstol Juan, esto no está en la Biblia, sino que está en los escritos, pero me gustó por lo que decía, quiero pensar que fue cierto, ¿verdad? Está escrito ahí, usted búsquelo ahí, como ahora todo se puede encontrar, ¿verdad? Busque a Flavio Josefo, Policarpo, ¿verdad? La historia judía, etcétera. Bueno, entonces ahí dice que él tenía un grupo de jóvenes a su cargo, que había un lugar en Éfeso donde se les rendía, pues ahí le rendían culto a Diana de los Efesios, y que en algún momento estaban oponiéndose tanto al cristianismo que llegó el apóstol Juan con su grupo de jóvenes, que él le había puesto por nombre Nicaos, los Nicaos de Dios, que significa un victorioso pero lleno del Espíritu Santo. Entonces dice que empezaron a orar y a reprender en el nombre de Jesús a ese lugar donde ellos estaban, y la estatua dice que se cayó y se derrumbó por la intervención de estos jóvenes a través de la oración en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué le digo esto? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo hacer las obras del principio? Entendiendo que Dios nos escogió. Y aquí Efesios capítulo 1 y verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Ay, mire qué hermoso este verso. Entonces debemos de entender que Dios nos escogió y que Dios nos predestinó. Nos escogió y nos predestinó. ¿Pero para qué nos escogió? Para que fuéramos santos. Para que fuéramos santos. Hermano, es decir, que nosotros nos consagremos delante de Dios, que vivamos nuestra vida delante del Señor para Él y por Él. ¿Qué más? Para que fuéramos sin mancha delante de Él. Fíjese que si nuestra vestidura tiene una mancha y una arruga, hermano, no nos vamos con el Señor. Nuestra vestidura tiene que estar limpia. También dice, y termina en amor, ¿verdad? En amor, porque el verso termina de una manera, el verso 4 termina en amor, pero es la continuación del verso, es el principio del siguiente verso. Pero yo quiero ponérselo aquí, para que fuéramos santos y sin mancha en amor. Mire qué importante es entonces el amor. No dejemos que nuestro amor hacia Dios disminuya. Porque si nosotros tenemos amor hacia Dios, nos va a ayudar a preservarnos santos y sin mancha delante del Señor. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Cómo hacer las obras del principio? La Biblia dice en Oseas capítulo 1 y verso 26. Y este es un verso que a mí me gusta mucho. Dos versos que me gustan mucho. Póngales atención un momentito. No se salga todavía de la transmisión. Escúcheme por un momento. Oseas 12:6. Y tú, vuélvete a tu Dios. Practica la misericordia y la justicia. Espera siempre en tu Dios. ¿No cree usted que sería bueno, hermano, que nos volvamos al Señor? Pastor, pero si yo soy cristiano, si yo no estoy diciendo que no seas cristiano, a no ser que alguien que nos esté viendo que no conozca al Señor, hoy te digo,
ven al Señor, entrégate a Él. Pero a ti, amado hermano que me estás viendo, Iglesia de Cristo que me ves, vuelve a Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en Él. Esa es una de las formas como nosotros podemos hacer las obras del principio. Si no estamos con Él como al principio, no podemos hacer las mismas obras que hacíamos antes. Mire, antes, hermano, a usted le ofendían, que Dios lo bendiga. No lo trataban bien, Cristo te ama. No lo recibían, que la bendición de Jehová quede contigo. Bueno, en cambio ahora no te pueden hacer una mala cara porque quieres hacer descender fuego del cielo para que los destruya. Ay, ay, ay. Por eso yo creo que la versión Dios, no sé si la versión Dios habla hoy, la versión Dios es amor, pero en ese capítulo 2 de Apocalipsis dice, qué diferente eras cuando me amabas como al principio. Ay, Padre Santo, esas palabras calan en el corazón. Mire cómo dice Lamentaciones capítulo 3 y verso 40. Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Oh, hermano, este es el tiempo que escudriñemos nuestros caminos y que volvamos a Jehová. Como dice el canto, ahora escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová, levantemos nuestras manos a el Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Ay, Señor, que nuestro corazón esté ardiendo de amor por ti cuando tú vengas por nosotros, Señor. Quiero concluir con esto, con Zacarías capítulo 1 y verso número 3. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. 3 veces pone su firma el Señor de los ejércitos. Jehová Sebaot, aleluya, Irra, Maísna. Entonces, si yo me vuelvo a Dios, Él se vuelve a mí. Quiero decirte, amado hermano, que el Señor nos está esperando. Está esperando que nosotros nos acerquemos a Él, que nos volvamos a Él. Pero ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué has recibido? ¿Qué has entendido de la palabra? Si me has entendido que tu amor hacia Dios no debe disminuir, sino que fortalecerse y crecer aún más. Y que nos debemos de volver al Señor todos los días. Hagámoslo, hermano. Hagámoslo, familia de familias. Estamos experimentando un tiempo tan hermoso que yo quiero orar por aquellos que le quieren decir al Señor, Señor, hoy me rindo a ti, hoy quiero escudriñar mi vida, quiero escudriñar mi corazón y volverme a ti, Señor. Si esa es tu petición y es tu anhelo, no te salgas todavía de la transmisión, sino que oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico en esta hora, Señor, que por favor veas a tu pueblo que ahí conectado, Señor, está orando. Levantamos nuestras manos delante de ti y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a que nuestro amor hacia ti crezca, Señor. Que nuestro amor hacia ti no disminuya, sino que se mantenga firme y constante. Mira aquellos, Señor, que tal vez no han sido firmes y constantes, Señor, pero que hoy te dicen, Señor, que tú les ayudes. Yo te suplico que llegue tu Espíritu Santo, Señor, hacia donde están, Señor, y que puedan ser cambiados, transformados, Señor, por medio de tu gracia, por medio de tu amor, Señor. Que tu Espíritu Santo envíe, Señor, y haga crecer esta palabra en cada vida, en cada corazón, Señor, por favor. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo que nos ves, que no sabías nada de esto, pero que sí te das cuenta de lo que está pasando alrededor y quieres tener esa esperanza familiar, quieres tener esa esperanza personal, quieres tener a Dios de tu lado para salvarte. ¿Por qué no repites esta oración conmigo y le dices, Señor Jesús,
perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Estoy seguro que si tú hiciste esta pequeña pero poderosa oración, a partir de hoy tú vas a empezar a experimentar primero la gracia y el favor de Dios, pero sobre todo ese amor, ese primer amor que va a estar dentro de ti. Y sigue amando al Señor con esa fuerza y con esa intensidad. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes un lugar donde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias en el 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por este tiempo nuestro punto de contacto es a través de las redes sociales. Te invitamos para que nos visites y nuestras redes sociales que están apareciendo acá ahora. Visítalas, compártelas, entra para que puedas ser parte de esta familia virtual. Ahí tenemos temas, tenemos prédicas, tenemos actividades para niños. Está la radio de la iglesia también para que tú puedas bajar el app de la iglesia para Android, ¿verdad? Estamos trabajando ahorita para que sea el mundo iOS también, pero ahorita tenemos para Android la iglesia, la radio, así es de que visítala, compártela, ¿verdad? Y sé parte de esta familia virtual, ¿verdad? Que anhelamos ser de bendición para ti. No me resta más que invitarte a lo que día es hoy, ¿es martes o miércoles? Lunes, ok. No me resta más que invitarte mañana, martes, a partir de las 7:30, para que tengamos nuestro próximo punto de contacto, nuestro culto virtual mañana a las 7:30. Prepara tu corazón, prepara tu familia también para que juntos podamos tener esta experiencia virtual y que el día de mañana nosotros podamos compartir o dar el testimonio de lo que Dios hizo en nuestros corazones. Así es de que el Señor te bendiga rica y abundantemente.